Muy bien, queridos hermanos y queridos amigos, otra semana más. Estamos aquí para grabar el segundo vídeo acerca de la negación de Pedro y de la traición de Judas. El día pasado, en el primer vídeo, nos ocupábamos mayoritariamente de la persona de Judas. Y hoy nos vamos a ocupar de la de Pedro, si bien también haremos alguna mención concreta acerca de Judas Iscariote. Voy a comenzar compartiendo con vosotros unas palabras del Señor Jesús dirigidas a Pedro. Están en el capítulo 26 de Mateo. Dice: Jesús le dijo a Pedro: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Respuesta de Pedro ante esta triste declaración del Señor. Pedro le dijo: Señor, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, no te negaré. Y luego más adelante leemos: entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar y a decir: no conozco a este hombre. Y añade aquí el evangelista Mateo: y enseguida cantó el gallo. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Bien, hay aquí algunas cosas en Pedro que he creído conveniente destacar. La primera de ellas: al igual que Judas, Simón Pedro fue elegido personalmente por Jesús. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 10. No se trata de que a Pedro lo eligiera porque era un verdadero creyente y a Judas no lo eligiera, que se hubiera colado, como decimos ahora, como de rondón. No, no es así. Ambos fueron elegidos. Mateo capítulo 10 y Marcos capítulo 3. En segundo lugar, se reconoció personalmente, se reconoció a sí mismo como pecador. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 5 y versículo 8. Ahí estamos ante aquella pesca milagrosa donde Pedro le dice al Señor: Señor, no te molestes, hemos estado toda la noche pescando y no hemos encontrado nada, y nosotros somos pescadores de oficio. Tú no lo eres, tú eres un sencillo carpintero. Pero mira por donde aquel sencillo carpintero les dijo: echad la red otra vez. Y dice que pescaron tal cantidad de peces que la red se rompía. Y entonces Pedro, dándose cuenta de quién era el Señor, se postró ante él y le dijo: perdóname, Señor, perdóname, porque he desconfiado de ti. Algo así le dijo en aquella pesca milagrosa de Lucas capítulo 5 y versículo 8. Y a la vez Pedro discernió en Jesús al Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí. Como muy bien nos dirá Mateo en el capítulo 16 de su Evangelio, que estando en Cesarea, creo que de Filipos, el Señor Jesús les dijo a los apóstoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y los apóstoles dijeron: bueno, hay unos que dicen que eres Jeremías, hay otros que dicen que eres Elías, hay otros que dicen que eres alguno de los profetas.
Y entonces Jesús, dirigiéndose a ellos directamente, no a los hombres, sino a ellos, les dijo: ¿y vosotros quién pensáis que soy yo? Y entonces el apóstol San Pedro, en nombre del resto, le dijo: tú eres el Cristo, el enviado, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres ese. Mira por dónde. Pedro fue el primero en declarar la persona del Señor Jesús como el Mesías, como el enviado. En cuarto lugar, había ahí un vínculo personal de Pedro con Jesús. Creía en él y lo consideraba su maestro. Lo que nunca había ocurrido con Judas. Judas seguía al Señor por otros intereses, como ya vimos el día pasado. No se trata de que cometía pecado porque era torpe, porque era humano. Cometía pecado porque era pecador, intencionadamente, porque estaba en las manos del diablo. Esta es la gran diferencia. Tenía un vínculo personal Pedro con Jesús. Creía en él y lo consideraba su maestro. Esto jamás lo hizo Judas Iscariote. En quinto lugar, seguro de su amor por Jesús, Pedro confiaba en sí mismo para seguirle. Este fue un grave error que cometió el apóstol San Pedro. Él, como amaba al Señor, como lo seguía de corazón, como seguía que era un discípulo verdadero, pues esto creó en él una falsa confianza. Y confiaba en sí mismo y pensaba: yo como creyente y seguidor nunca podré hacer esto, ni esto, ni esto, porque soy creyente, porque soy seguidor. Y esto fue un gran error en el apóstol San Pedro. Desde luego que Pedro no tuvo en cuenta las palabras que leemos en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 12, donde se nos dice: así el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ay, si Pedro se hubiera aplicado estas palabras, no hubiera cometido ciertas torpezas que cometió. ¿Tú te crees que estás firme? Agárrate al Señor, pero no pienses que esta firmeza que tú tienes ahora te va a servir para siempre. No sea que te descuides, mires para otro lado y caigas en la tentación y en el pecado y en la negación. En sexto lugar, cuando Jesús le advirtió que la noche siguiente lo negaría, Pedro afirmó rotundamente lo contrario. Pero Señor, ¿cómo me dices a mí que te voy a negar si he sido el primero en declararte como el enviado, como el Mesías, si soy un apóstol como el resto, que te amo, como muy bien diría al final del Evangelio de Juan? Tú sabes que te amo, Señor. ¿Cómo me dices a mí estas cosas? Pedro afirmó rotundamente lo contrario. Esa misma noche, una noche siniestra, fue en la que Jesús estaba en manos de sus enemigos y estaba traicionado y estaba entregado por Judas. ¿Y qué hizo el apóstol San Pedro? Pues el apóstol San Pedro se asustó y negó al Señor hasta por 3 veces, tal como el Señor le había advertido. Pero la cosa no queda ahí. Sigue diciendo el Evangelio que en ese mismo momento el Señor Jesús se volvió a él como mandándole un mensaje con esa mirada escrutadora que tiene el Señor Jesús, y lo miró, Aparte de ser una mirada escrutadora, era una mirada llena de amor. Pedro reconoció su falta. ¿Y qué es lo que hizo? Pues arrepentido, lloró amargamente. Esto lo leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 54 al 62. Pedro sabía que Jesús seguía amándolo. Pues sí,
seguí amándolo. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Después de negar al Señor, no fue a suicidarse, como sí hizo Judas. Aquí detrás mío, y espero que lo veáis, intencionadamente grabado este vídeo en este campo. En este campo que, como veíamos el día pasado, se le ha denominado Acéldama. Y ahí veréis una horca para ilustrar este caso de Judas. Y al mismo tiempo también veréis colgada, como siempre, mi garrota. Espero que se vea. En octavo lugar, Pedro estaba tratando con Jesús. No estaba tratando con Satanás. No es lo mismo Jesús que Satanás. Y digo que no es lo mismo porque el Señor Jesús, sabiendo que lo negaría, incluso había orado antes de negarlo por Pedro, para que su fe no flaqueara. En Lucas capítulo 22, cuando todavía no ha llegado el momento de la muerte del Señor, leemos Lucas 22, 31 y 32. Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, como aquí, como estáis viendo, el aire hace zarandear esto. Pero añade, pero yo he rogado por ti a mi Padre, que tu fe no falte. Vas a ser zarandeado, vas a ser, bueno, en fin, derribado al suelo, movido como se mueve el trigo, pero no te preocupes, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez te hayas levantado de este zarandeo, ve y confirma a tus hermanos, a los apóstoles. Su mirada afectuosa y triste demostró a Simón que Jesús no lo negaba. Yo hubiera querido estar allí delante y mirar fijamente la mirada del Señor. Porque los evangelios en distintos momentos vemos distintas miradas del Señor. Unas veces miraba con una mirada de juicio, normalmente para los religiosos hipócritas de su tiempo. Otras veces miraba con miradas de amor, como aquí, como con el joven rico, que antes de tomar la decisión de dejar al Señor, dice que el Señor Jesucristo, creo que es en Marcos capítulo 10, mirándole le amó. Y este joven tuvo que percibir que aquella era una mirada de amor. Y así distintas miradas. Vemos en los evangelios del Señor Jesús. Esta era una mirada de amor. Su mirada afectuosa, triste, demostró a Pedro que Jesús no lo negaba. Y con esa mirada evitó que se hundiese en la desesperación. Qué oportuno era el Señor, que sabía cuándo tenía que mirar de una manera y cuándo tenía que mirar de otra manera. Y la mirada de amor, la mirada de aquí fue una mirada de amor, para que no se hundiese en la desesperación, que supiese que tenía una segunda oportunidad. Bueno, segunda, tercera, cuarta, quinta y las que fueran necesarias. Sí, una segunda oportunidad. Tratándose del Señor, siempre tenemos más oportunidades para que no nos vengamos abajo, para que nadie nos embargue la vida, porque nuestra vida pertenece a Él. Mira por dónde. En nuestros días, en el 2025, hay unos grupos financieros que tienen que ver con las segundas oportunidades.
son unos grupos que se ofrecen a todos los que tienen un piso y no pueden pagar la hipoteca, pues a firmar un contrato, y ellos de alguna manera responderán por el dueño del piso dándole una segunda oportunidad. Y mientras tanto, los dueños del piso van ahorrando hasta que puedan pagar toda la deuda contraída, tal vez en una hipoteca. Bueno, ya sabéis que yo he trabajado muchos años en la banca y conozco estos temas como van. Vale que en los tiempos míos no había esta ley de las segundas oportunidades, pero había otras parecidas. Sé de lo que estoy hablando. Claro, ¿qué ocurría? Como estos grupos no son hermanitas de la caridad, no son hermanitas de la caridad, ellos quieren ganar dinero. Y si el firmante falla, pues lo denunciarán, que ha fallado en el contrato, y se le embargará su propiedad. Pues bien, el Señor Jesús evitó que se hundiese en la desesperación. En noveno lugar, y ya iremos acabando, después de la resurrección del Señor, Jesús se apareció a Pedro a solas, sin testigos. Sin testigos. Muchas veces el Señor quiere tener un encuentro con nosotros a solas, sin que haya nadie delante, porque nos quiere decir cosas muy íntimas, entre las que está el perdón, la compasión y su misericordia hacia nosotros, y no quiere que nadie sea testigo de esto. Dice que se apareció a solas sin testigos. Seguía siendo su discípulo. Seguía siendo su discípulo y no lo iba a abandonar. Ahora, más tarde, y esto es complementario con lo anterior, más tarde Jesús volvió a ocuparse de él. Aquí no fue a solas. Aquí le confió públicamente el cuidado de los corderos, de las ovejas, del rebaño, sean pequeños o sean grandes, todos estos que creerían en él, como muy bien vemos en Juan capítulo 21, cuando delante de todos los apóstoles le dice: cuida de las ovejas, cuida, por favor, Pedro, cuida. Y esto lo quiso hacer para vindicarlo y para reconocerlo y para demostrar ante todos que lo había perdonado. Lo quiso hacer delante del resto de discípulos. Bien, antes de terminar en oración y quedar a las puertas del próximo vídeo, que grabaremos la próxima semana, decir que creo que hay una gran diferencia entre Pedro y Judas. Digo si hay una gran diferencia. Por eso el Señor con Pedro actuó de una manera y con Judas actuó de otra manera. Aunque por decirlo todo, es que Judas no le dio tiempo al Señor ni para poder actuar de una manera parecida a la de Pedro, porque rápidamente fue con remordimiento de conciencia y se ahorcó en aquella soga. Bueno, era una soga parecida. Soga que mi hermano Pepet, que es carpintero, gentilmente me ha colgado ahí, junto a mi garrota. Vamos pues a despedirnos al Señor en oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias, porque nosotros tantas veces nos parecemos a Pedro. Nos parecemos a Pedro porque después de haberte conocido seguimos pecando, porque somos pecadores. Alguien ha dicho, y con toda la razón, que el hombre no peca
porque es pecador. No, que el hombre al pecar se convierte en pecador, sino más bien el hombre peca porque es pecador por naturaleza, porque por naturaleza somos pecadores, como muy bien diría David en aquel Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Ya hemos nacido pecadores, somos como Pedro, pecadores, pero también como Pedro hemos acudido a ti tantas veces como hemos pecado y te hemos pedido perdón y tú nos has perdonado. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu perdón y por tu misericordia. Solo nos resta pedirte que a través de este vídeo y de las enseñanzas del mismo, muchas personas que no te conocen puedan reflexionar en lo que es su vida y puedan acercarse a ti y ser salvos. No como Judas, que nunca lo fue, sino como Pedro. Así pues recibe nuestra gratitud, ya que elevamos esta oración como siempre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.